amigas y amigos de cuarto de secundaria. Les doy la bienvenida a un programa más de Aprendo en Casa. ¿Qué pasa en esta cuarentena voluntaria? ¿Salir o no salir? He ahí la cuestión. Para mí es clarísimo y no salgo, pero he visto en las redes sociales que hay personas que van a fiestas o que se reúnen en sus casas sin usar mascarilla. Esto es lo que yo denomino I+D, es decir, una ecuación de irresponsabilidad más desconocimiento. Hoy vamos a preguntar a algunas amigas y amigos qué opinan ellos sobre esto de las fiestas en medio de una pandemia. Hola, aquí yo requiriendo una lluvia de ideas. ¿Cómo calificarían el hecho de que existan personas yendo a fiestas o reuniones en plena crisis de salud? Para mí es recontra A más I. O sea, creo que esto de salir es una mezcla de aburrimiento más inconsciencia. ¿Inconsciencia de qué? Pues de las consecuencias, ¿no? Porque tal vez, si eres joven, no tendrás síntomas muy fuertes, pero sí podrías contagiar a tus seres queridos. Yo creo que va por ahí, pero no sé si tiene que ver tanto con la inconsciencia. Con el aburrimiento sí, de todas maneras. Yo creo que es A más D. D de desconocimiento, porque no sé si ha quedado clara la idea de que existen personas asintomáticas o con síntomas leves y que ellas también pueden contagiar si no guardamos el distanciamiento social. Claro, yo he escuchado que se cree que los familiares son personas seguras para interactuar, solo porque son sus parientes y confían más en ellos. Pienso que va más por el lado de C más N, confusión más negación. La gente anda confundida, porque por ratos oímos la frase reactivación económica y nos imaginamos a que hay que volver a la vida de antes, y no es tan así. Rodrigo, no te olvides de explicar la negación. Tú has dicho C más N. A eso iba, Tocino. La negación va por el lado que la gente niega la gravedad del COVID-19. O niega incluso que existe, ¿cierto? Hay quienes creen que todo es un invento. Claro, y también hay subestimación por ahí, y eso es una forma de negación. Algunas personas siguen creyendo que es un simple resfriado. Por eso, yo me inclinaría a decir que la gente va a fiestas por un mix entre A más D más N. O sea, una mezcla de aburrimiento, desconocimiento y negación. Gracias a todos ustedes por participar en este sondeo. Han sido bien U más E sus explicaciones. Eso quiere decir útiles y extrovertidos. Nos hablamos más tarde. ¿Se han dado cuenta cómo cuando hablamos de una suma de cosas estamos tratando de expresarla en un lenguaje matemático? De hecho, ahora que lo pienso, muchas situaciones cotidianas podrían ser traducidas a expresiones algebraicas. Y para hablar de esto y mucho más, hoy conversaremos con el profesor Emerson. Hola Yeremis, ¿cómo estás? Profesor Emerson González, bienvenido nuevamente a Aprendo en Casa. Yo me encuentro bien, pero tratando de entender qué pasa con la gente. ¿Por qué tantos y tantas no asumimos mayor responsabilidad? ¿A qué te refieres? A la pandemia, claro está. Hay gente que tiene que trabajar y sostener a sus familias y que seguro que al volver a casa siguen todo el protocolo de limpieza. Todo bien con eso. Pero por otro lado, también hay muchas personas que no se están tomando la situación con tanta seriedad que digamos. ¿Y por qué dices que no se lo toman tan en serio? Porque, por ejemplo, van a fiestas en las que se vuelve imposible guardar la distancia social o tener aire fresco, por ejemplo. Entiendo por dónde vas y estoy de acuerdo contigo. Si bien hay muchas personas que salen de casa porque su trabajo se los exige, hay otro grupo que sale por distracción. Exacto. Y eso me parece, la verdad, recontra I más D. ¿I más D? Ajá. Me parece irresponsable y desmotivador ver a personas salir a fiestas. I más D, pues, profesor. Yo estoy ya en la onda algebraica. Ah, ya, claro. Podemos traducir situaciones cotidianas al álgebra. Es como un lenguaje alternativo. De eso se trata también la pandemia, ¿no? De buscar alternativas para sobrellevarla. Por ejemplo, en casa, con las personas con las que vivimos, realizamos algunos juegos en familia. Hacemos manualidades, escuchamos música, entre otras cosas. O podemos ir a algún parque y reunirnos al aire libre, pero siempre guardando el distanciamiento social. Y si por A
o B razón vamos a la casa de alguien, imaginemos que por una emergencia, siempre con mascarilla, así sea en interiores. No se olviden. Pienso igual. Lo mejor es no salir. Y si lo hacemos, por lo menos estar en lugares ventilados. Profesor Emerson, pero a ver, una pregunta. Si le mando una invitación para mi cumpleaños en 2 semanas, ¿iría? Te diría que ahorita no es posible. A su rechazo en plena televisión nacional. ¡Qué vergüenza! Pero es por el bien de ambos, ¿no? Claro, yo con este experimento social lo que quiero es probar que a veces es difícil o incómodo rechazar esas invitaciones, porque una cree que la otra persona se podría sentir mal. Ah, ya, claro. Ahora imagínate lo difícil que es para la gente decirle que no a alguien. Es algo en lo que nos podemos entrenar. Claro, y volviendo al tema del lenguaje algebraico, pienso que al realizar ciertas situaciones podemos resolver preguntas que nos plantea la pandemia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ya que estamos en esto de la reactivación económica y que muchos están retomando sus actividades, hay ciertos cálculos dentro, digamos, de lo comercial que se empiezan a hacer. Ah, por supuesto. Las ecuaciones lineales nos sirven para una serie de cálculos dentro del intercambio económico. Por ejemplo, pongámonos en el lugar de una persona que alquila locales en una galería comercial y pensemos en cómo va a poder calcular cuánto le cobra a cada comerciante. Ese cobro puede variar según el tamaño de cada stand o de lo que el rubro del comerciante le permite pagar. Hay algunos rubros cuyas ganancias han bajado más por la pandemia. Así es. Y creo que podremos analizar una situación de la vida cotidiana para mostrar cómo se aplican las ecuaciones en ese caso. Te voy a poner un ejemplo. Uno un poquito más complejo de lo que veríamos en la realidad, pero muy útil para mostrar todo el potencial que tienen las expresiones algebraicas, que como sabemos, se usan mucho en diferentes ciencias. Claro, no todo el rato nos estamos planteando ecuaciones tan complejas en la mente para reaccionar. Pero he leído que estas son muy útiles en el diseño de videojuegos. Por supuesto. Imaginemos un videojuego de sobrevivencia. Y en este, los personajes defienden su integridad de los enemigos mediante arcos. Para diseñar ese movimiento, que es un movimiento de tiro parabólico, y que lo podamos ver en la pantalla, se calculan las medidas con las ecuaciones que vemos en pantalla. ¡Wow! Claro, y en las diferentes animaciones que vemos en el cine o en la televisión, ahí también se calculan sus movimientos con ecuaciones. Así es. Sin embargo, antes de llegar a esos cálculos más complejos que nos permiten crear experiencias de ese tipo, es necesario recordar algunas cosas que ya hemos desarrollado semanas anteriores. Genial, profesor. ¿Qué le parece si recordamos la situación inicial? Está bien, Yaremis. Comparto a continuación mi pantalla. Durante el mes de agosto, en la zona donde vivo, se ha comenzado a reabrir los comercios. Carlos y Luis son estudiantes de 4º grado cuyas familias se dedican al comercio de zapatos y jugos, respectivamente. En la feria donde trabajan sus padres, cada comerciante paga diversos montos dependiendo del rubro del negocio. Por un lado, les informaron que el monto a pagar por 9 días de alquiler del local de venta de zapatos, más el monto a pagar por 6 días de alquiler del local de venta de jugos, es 98 soles. Otra fuente les dijo que el monto pagado por el vendedor de zapatos por 3 días de alquiler, más el monto pagado por el vendedor de jugos por 2 días, es 24 soles. Carlos se percata que en la información hay algo que no cuadra y que es necesario cambiar algunos valores. Y eso le preocupa porque de repente su familia tendría que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos y familiares. El reto es: 1. Si Carlos decide no cambiar ningún dato y hacer una demostración gráfica, ¿cuál sería el gráfico que obtendría? 2. Si Luis decide cambiar los valores, ¿cuál sería una propuesta de cambio? ¿Por qué? ¿Qué tal la situación? A su profesor Emerson, no lo tome a mal, pero me pareció un trabalenguas. Te pasas, Yaremis. Pero bueno, tiene razón. Está un poco largo y tiene varios datos.
Sí, está el comerciante de zapatos, el que vende jugo, y hay una aparente estafa. Mejor vamos incógnita por incógnita. Entonces sería algo así. X corresponde al pago por concepto de alquiler del puesto de zapatos. Y al pago del concepto de alquiler del puesto de jugos. Ahora hay que traducir al lenguaje algebraico la situación. La expresión verbal, 9 días de alquiler del local de zapatos, más 6 días de alquiler del local de jugos, cuestan 98 soles. Se puede traducir como 9x más 6y igual a 98. Por otro lado, la segunda expresión que dice el monto pagado por el vendedor de zapatos por 3 días de alquiler más el monto pagado por el vendedor de jugos por 2 días es 24 soles. En lenguaje algebraico sería 3x más 2y igual a 24. Ahora sí se entiende. ¿Quién diría que a veces el lenguaje algebraico es más claro que el que usamos para hablar? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero bueno, ¿cómo quedarían las ecuaciones? Aquí, en pantalla, tenemos el sistema de las ecuaciones lineales de primer grado con 2 incógnitas. Y luego de tener esto, ¿qué más podríamos hacer? Podemos graficar las ecuaciones en el plano cartesiano. Recuerda que en la situación se hablaba de que una cuenta no cuadraba. Según lo que interpretemos en el gráfico, podemos darnos cuenta de qué pasó. Suena bien. Resolveremos ese misterio después de la pausa. Aprovechen en casa para traer lápiz y papel. Ya volvemos. TV Perú. No seamos cómplices. Hablemos de nutrición saludable. ¿Qué debemos saber para alimentarnos adecuadamente y mejorar nuestra calidad de vida? Cuerpo Médico. Hoy en doble horario. 4 de la tarde y 10 de la noche. ¿Te afecta el teletrabajo? ¿Sientes que no hay manos en casa? ¿Sientes que no hay oportunidades ni descanso? Lo que ha hecho la pandemia es evidenciar con más fuerza situaciones de desigualdad de género. Vamos a hablar francamente sobre el trabajo de las mujeres en pandemia. Este jueves a las 5 de la tarde. A continuación, Cuerpo Médico. Antes de la pausa estuvimos recordando cómo traducir nuestro lenguaje común al lenguaje algebraico y el profesor nos comentó que podemos transformar estas ecuaciones en gráficos. Profesor Emerson, ¿nos puede contar un poco más sobre las gráficas? Para graficar las ecuaciones del sistema en el plano cartesiano, tenemos que tabular los valores que se van obteniendo a partir de la asignación de valores a la variable x. Primero debemos despejar una variable. En este caso despejamos la variable y en ambas ecuaciones. Luego, asignamos valores a las variables x. Tienen que ser valores positivos, porque son unidades monetarias. Empezamos desde el valor x igual a 0 y vamos completando la tabla. Operación anotada. ¿Y cómo llegamos de esos valores a la tabla? Como ya tenemos los valores de x y y, solo es cuestión de ubicar los puntos en cada uno de los ejes de las coordenadas del plano cartesiano. Después, unimos los puntos, obteniendo dos rectas. La recta verde, que representa la ecuación 9x más 6y igual a 98, y la recta azul, que grafica a la ecuación 3x más 2y igual a 24. Profesor, las rectas que representan a cada una de las ecuaciones son paralelas. ¿Te acuerdas de qué significa eso? Cuando las rectas son paralelas, significa que el sistema de ecuaciones no tiene solución, porque no se cortan en ningún punto. Entonces, es un sistema incompatible. Es decir, los datos no cuadran. Hay que cambiar algún o algunos datos y luego resolver aplicando un método de resolución. Está bien.
Entonces voy a hacer esta primera propuesta de cambio de valores. Probemos cambiando el término independiente, 98 por 72, en la ecuación inicial, así como muestro en pantalla. Luego tenemos dos nuevas ecuaciones lineales para determinar los valores de y. Como tercer paso, asignamos valores positivos a la variable x y obtenemos los valores de y, tabulamos los valores para cada variable. Con los valores que he encontrado para las variables, vamos completando la gráfica y nos damos cuenta que las rectas coinciden. Me parece que estamos ante un sistema que tiene infinitas soluciones, porque en realidad, profesor, lo que veo es que una recta está sobrepuesta en la otra, ¿verdad? Efectivamente, tiene infinitas soluciones y ese sistema se llama sistema compatible indeterminado, porque tiene, como repito, infinitas soluciones, ya que cada uno de los puntos será la solución del sistema. Muy bien, profesor Emerson, voy entendiendo. Cuando el sistema no tiene solución, se le llama incompatible, y cuando tiene infinitas soluciones, se le llama sistema compatible indeterminado. Pero por otro lado, creo que estamos en un lío, porque si es compatible indeterminado, eso significa que el cambio de valor en el término independiente no fue correcto. De acuerdo contigo. No es posible que los pagos de cada uno de los comerciantes sean montos diferentes e infinitos. No tiene lógica, porque los comerciantes pagan un monto fijo por el alquiler de sus stand o espacios. Entonces busquemos otros valores, profesor. Si cambiamos en el sistema de ecuaciones inicial los coeficientes de las variables x y y, así como el término independiente de la primera ecuación, tendremos un nuevo sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, al que denominaremos con ecuación 1 en romano y ecuación 2 en romanos respectivamente. ¿Qué te parece si ahora aplicamos uno de los métodos para resolver el sistema? Despejamos la variable x en la ecuación 1 en romanos, x más 4y igual a 24. Luego despejamos el valor de x, teniendo entonces x igual a 24 menos 4y. Luego reemplazamos x en la ecuación 2 en romanos, 3x más 2y igual a 24, para así obtener el valor de la variable y. Determinamos el valor de la variable y, que es 4,8. Y por último, reemplazamos el valor de la variable y en la ecuación 1 en romanos, x más 4y es igual a 24. Obteniendo como solución del sistema de ecuaciones x igual a 4,8. ¿Y podemos comprobar si estos valores satisfacen las ecuaciones? Veamos si se cumple la igualdad en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Al reemplazar x y y en la ecuación 1 en romanos del sistema de ecuaciones inicial, vemos que se cumple la igualdad. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que los valores de las dos incógnitas sean iguales? Quiere decir que ambos comerciantes, el de zapatos y el de jugos, pagan el mismo monto por concepto de alquiler. De acuerdo. Por cierto, Yeremis, quisiera explicarte otro método para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Claro, profesor Emerson, aprovechemos el tiempo para seguir aprendiendo. Mientras más métodos de solución sepamos, es mejor. Bien, veamos la siguiente situación. Como parte de las medidas y protocolos de seguridad, muchos de los comerciantes que han iniciado la reactivación de sus actividades económicas vienen utilizando líquidos desinfectantes para mantener limpios sus ambientes y venta de productos. Por tal motivo, Carlos va a la tienda de artículos de limpieza por encargo de su papá y compra 18 litros entre alcohol y lejía. Paga 12 soles por litro de alcohol y 13 soles con 50 céntimos por litro de lejía. ¿Cuántos litros de alcohol y cuántos litros de lejía compró Carlos si gastó 234 soles? ¿Cuántos litros ha comprado?
A ver, empecemos traduciendo al lenguaje algebraico. En eso ya me considero una experta. X representa la incógnita de 1 litro de alcohol y Y representa la incógnita de 1 litro de lejía. Si digo que se ha comprado 18 litros de alcohol y lejía, entonces puedo expresar como X más Y es igual a 18. La segunda ecuación representa la suma de 12 soles por litro de alcohol y 13,5 soles por litro de lejía, por los cuales se ha pagado 234 soles, que resulta en el gasto total. Con eso tenemos un sistema de ecuaciones de lineales con 2 incógnitas. Muy bien. Ahora aplicamos el método de reducción, llamado también método de eliminación para resolver el sistema de ecuaciones. Designamos nominalmente a cada ecuación con números romanos. Ecuación 1 y 2 en romanos. Vemos que ambas ecuaciones no tienen coeficiente común ni signos opuestos. Entonces, multiplicamos a la ecuación 1 en romanos por un valor numérico menos 12. Así, los coeficientes de las variables x en las dos ecuaciones resultan tener el mismo coeficiente, y al ser a la vez de signos opuestos, tras ello, sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones y despejamos la variable y. Luego de determinar su valor 12, sustituimos la ecuación 1 en romano. Resolvemos la ecuación resultante, que es una ecuación lineal con una incógnita, obteniendo el valor de la variable x, y así logramos los valores de ambas variables x y y. Si ya tenemos el valor de las incógnitas, entonces es momento de la respectiva comprobación. Exacto. Comprobemos si los valores determinados satisfacen la igualdad de las ecuaciones. Al reemplazar en la primera ecuación los valores de x y y que hemos determinado, podemos comprobar que hay igualdad. Por ende, se confirma que los valores determinados son correctos. ¡Qué genial! Lo que parecía al inicio un misterio ha sido ahora revelado. Pura magia. Sí, pero no tanto por la magia, sino por los diversos métodos estudiados para resolver situaciones. ¿Qué te parece, Yeremis, si vemos el último método, el método de igualación, uno también de mis favoritos? Veamos. Este método consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Tenemos x más y igual a 48 y x menos 3y igual a 4. En ambos casos, vamos a despejar una variable que es x. En el primer caso, x es igual a 48 menos y. Y en el segundo caso, x es igual a 4 más 3y. Igualamos estos resultados. 48 menos y es igual a 4 más 3 por y. Resolvemos la ecuación y encontramos que el valor de x es 37 y el valor de y es 11. Gracias, profesor. He refrescado mis conocimientos en esta competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y me hace ilusión seguir practicando. Y quién sabe, tal vez pronto saco mi propio videojuego haciendo uso de todo esto y más. Ahora es momento del bloque de preguntas. Escuchemos a la promo 2021. ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es María y les saludo desde Arequipa. Mi pregunta para ustedes es: ¿se puede determinar una solución a partir de una representación gráfica de un sistema de ecuaciones? Si a partir de una expresión verbal transformamos al lenguaje algebraico y luego representamos gráficamente al sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, también se puede hacer lo mismo, pero de manera contraria. Me explico. A partir de un gráfico de rectas, podemos determinar las ecuaciones que han generado el gráfico.
En el gráfico se muestra dos estudiantes que caminan, cada uno desde un punto determinado Y hasta otro punto Y, 6 metros en función al tiempo y a la velocidad de desplazamiento. Según sus desplazamientos, a una distancia Y igual a 3,5 metros y tiempo X 3 segundos, se cruzan. Esta situación respondería a una pregunta como, por ejemplo, ¿a qué distancia y en qué momento el estudiante A pasa al estudiante B? Y representar de manera matemática la situación presentada. ¡Qué buena! No se me había ocurrido que podíamos hacer cálculo al revés. Ahora vamos con una pregunta más. Por favor, lancen ese video. Hola amigos y amigas, mi nombre es Mireli, reciban mi saludo desde la región Amazonas. Mi pregunta es, ¿qué métodos hay para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas? Existen 3 métodos básicos para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Estos métodos son por reducción o eliminación, que consiste en tener el mismo coeficiente para una variable pero con signos opuestos. El método de igualación, que es despejar una variable y luego igualar resultados. Y el método por sustitución, el cual despejamos una variable y lo reemplazamos en la otra ecuación. Quizás las 3 no lo puedas aprender de manera inmediata, pero es importante aprender un método para poder defendernos al resolver sistemas de ecuaciones lineales. También podemos ver de forma gráfica cuando no se intersectan en ningún punto, es decir, son rectas paralelas, el sistema se llama sistema incompatible. Cuando se superponen, pareciendo que hay una recta, se llama sistema de ecuaciones compatible, indeterminado. Y cuando se intersectan en un punto, se llama sistema de ecuaciones compatible determinado. Hoy hemos repasado un poco sobre los métodos y las gráficas. Gracias por acompañarnos hoy en este programa, profesor. Creo que con su ayuda cada vez parece más amigable aprender la matemática en diversas situaciones. Es solo cuestión de despejar las variables, de determinar el valor de alguna de ellas y de sustituirla en la ecuación para determinar el valor de la otra. Qué bueno que haya servido esta conversación, Yaremis. A las y los estudiantes de cuarto les aconsejo que sigan reforzando sus aprendizajes, porque esa es la mejor manera de aprender. Y recuerden, si nos equivocamos, no pasa nada. Volvemos a intentar hasta que no salga. Ahora sí, me tengo que despedir, porque tengo que preparar mis sesiones virtuales de mañana. ¡Hasta pronto, profesor Emerson! Amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy hemos reforzado todo lo aprendido en estas 2 semanas sobre los sistemas de ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. Ahora, como ya saben, es momento de proponerles un reto de aprendizaje. Revisa tus producciones y evidencias e inclúyelas en la sección de matemática del fanzine. Por ejemplo, puedes compartir información sobre la utilidad de la aplicación de las ecuaciones, resaltando su utilidad en nuestra vida cotidiana. No olviden guardar sus apuntes en su portafolio de aprendizajes. Ahora sí, es momento de la despedida. No olviden de cuidarse mucho, que el coronavirus aún ronda por ahí y lo mejor que podemos hacer es andar con mucha cautela. Eso no significa vivir atemorizados, sino tomar las mejores decisiones para nosotras y nuestros seres queridos. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa.